Bienvenidos a la segunda parte de la enseñanza sobre la queja de nuestra serie Pecados que Toleramos. Esperamos que tengas tu Biblia a mano, también tu libreta para tomar apuntes y que Dios te pueda hablar a través de esta enseñanza. ¿Sabe qué más nos enseña la Biblia de la queja? Nos enseña que la queja aparece cuando nuestras demandas no han sido satisfechas de acuerdo a nuestra voluntad. La queja aparece cuando nuestras demandas no han sido satisfechas de acuerdo a nuestra voluntad. A eso solo tengo una pregunta. ¿Por qué presuponemos que nuestra voluntad es mejor? ¿Por qué supones que tu voluntad es mejor que la de tu esposo o de tu esposa? ¿Por qué suponemos que nuestra voluntad es mejor que la de nuestro jefe que Dios nos ha puesto para guiarnos? ¿Qué nos hace suponer que nuestra voluntad es mejor que la de cualquier otra persona? Porque usted dice, yo quiero esto, y alguien le dice, pero yo quiero esta cosa, y usted dice, no, pero yo quiero esto. Sí, pero yo quiero esto, pero ¿por qué pensamos que nuestra voluntad es mejor? ¿Hay alguna posibilidad, hermanos, de que en alguna ocasión alguien tenga una mejor idea que nosotros? ¿Existirá alguna remota posibilidad que tu cónyuge tenga una mejor idea que vos en algún tema? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué te quejas de eso? Bueno, aparece cuando nuestra demanda no ha sido satisfecha de acuerdo a nuestra voluntad. Pero es que no siempre tu voluntad es la mejor, mi hermano. No siempre tu voluntad es la mejor. Pastor, entonces ¿qué hago? Yo quiero hacer esto y mi cónyuge quiere hacer esto. ¿Qué hacemos? Pues buscan juntos en oración al Señor y que los guíe. Eso es lo que hay que hacer. Dice, claro, pastor, obvio, todos tienen mejores ideas que nosotros. Bueno, no siempre estamos dispuestos a admitirlo, ¿sabe? Tal vez de cada 10 veces, solo en una nuestra demanda será mejor satisfecha según nuestra voluntad. Tal vez. Recuerda lo que es el orgullo. Un deseo incontrolado que desplaza nuestros afectos hacia Dios. Ahora, ¿qué consecuencias trae la queja? Número 3, ¿qué produce la queja? Hermanos, vamos al texto de número 16, 41. ¿Qué produce la queja? Primero, distorsiona la realidad. Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos dicen que el pueblo había muerto. Pero si vemos versículos antes, nos damos cuenta que no fue el pueblo que murió. Quienes murieron fueron Coré, Datán, Abirán, familias y 250 hombres más. Ellos murieron. Y no murieron por culpa de Moisés. ¿Por qué murieron ellos? Porque dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó. Véalo conmigo para que usted vea. Versículo 34 del número 16. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y los que murieron antes, ¿quiénes fueron? Los que se los tragó la tierra. Versículo 31, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. O sea, Dios fue el que abrió la tierra. Moisés no podía abrir la tierra, él no tenía capacidad de hacer eso. Pero dicen, ustedes mataron a todo el pueblo. Es que la queja siempre distorsiona la realidad. Hermanos, la queja siempre distorsiona la realidad. La queja siempre distorsiona la realidad. No nos permite ser objetivos. Cuando nos quejamos, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a magnificar las cosas para sentirse ella misma con más derecho a quejarse. Por ejemplo, pasó una situación, es que usted siempre tal cosa. Y usted dice, no es cierto que esa persona siempre haga eso. Pero cuando yo digo siempre o nunca, magnifico el asunto. Es que usted nunca cumple con eso. Y tal vez no es cierto que no sea nunca. Pero cuando dije nunca, magnifica el asunto. Porque la queja distorsiona la realidad. Siempre es el mismo ejemplo, ustedes ya lo saben. Esta gente de Israel diciendo, nos hubiéramos quedado allá en Egipto comiendo ollas de carne. Ellos no comían ollas de carne, eran esclavos haciendo ladrillos. Claro, según la queja estaban ahí, ¿verdad? Con manjar. No, pero es que la queja distorsiona la realidad. La queja es la que hace que diga, ¿sabe qué? Realmente en esa iglesia
todos son hipócritas. Yo le aseguro que no va a existir ninguna iglesia, alguna, ¿verdad?, en la que todo el mundo sea un hipócrita. O sea, alguien me dijo, llegué a la iglesia y me hicieron caras. Y yo le pregunté, ¿cuántas personas? Y me hace, 2. Ella estaba realmente, su corazón estaba realmente, dolió por eso. Y le hago yo, bueno, yo creo que es probable que haya 2 personas que tal vez no te hayan hecho nada, por algún motivo. Pero alguien más se saludó, yo estoy hablando en serio, le decía, alguien más se saludó, bueno, sí, los de siempre. Le hago, ¿y vos crees? Yo creo que quería evitar esa distorsión. Entonces le dije a la persona, ¿y vos podrías considerar que hubo más personas abrazándote, saludándote, brindándote amor, que aquellos 2 que tal vez como que te hicieron una fea cara? Y la persona agacha la cabeza y me dice, sí, pastor, ya entendí. ¿Por qué la queja nos hace distorsionar la realidad? Hermano, yo le voy a decir una cosa, usted no tiene el mejor esposo ni a la mejor esposa del mundo, perfecto, pero no tiene el peor tampoco, ni la peor. Usted no tiene tal vez la mejor, pero tampoco tiene el peor papá o la peor mamá del mundo. Esta iglesia no es perfecta, ni pretende serlo, pero tampoco puede ser la peor del mundo. Y sí, hay haber situaciones en las que todos cargamos con cosas, pero lejos de quejarme, sería mejor orar por eso. Orar por esas personas. Orar por la gente que a lo mejor hoy no fue su mejor día y llegó aquí y cuando lo fuiste a saludar te hizo una cara fea. Tal vez no tiene ni que ver con vos, está pasando en otra cosa. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Y en vez de decir, qué barbaridad, tanto que vi, véalo ahí. Y voy a predicar ahora, pastor, no sé qué. En vez de decir, ora por mi pastor, tal vez le pasó algo en la mañana. ¿Pueden pasar o no, hermanos? A todos nos pasa, estamos luchando contra esto. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué más produce la queja? Número 2, según este pasaje. Revela una raíz de pecado más profunda, porque la queja siempre evidencia un pecado más profundo. Revela un corazón que no está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Revela insatisfacción, revela impiedad, porque es actuar como un impío. Revela un corazón que ha permitido que el orgullo le gobierna. Un creyente piadoso no se pasa quejando, hermanos, pero aquel que lo hace no está viviendo piadosamente, porque no es fruto del Espíritu la queja, es un deseo de la carne, y la carne solo florece cuando no ha sido mortificada. Yo te quiero decir algo, tus situaciones tal vez no cambien, hablamos mucho de eso en la mañana, pero es que ellas no son las que ocupan cambiar. ¿Quién ocupa cambiar? ¿Quién ocupa cambiar? Yo ocupo cambiar, ¿verdad? Sí, hermanos, tal vez las situaciones no cambien. No es nuestra esposa la que ocupa cambiar, hermanos, es uno. No son los hijos, no es el jefe, no es el maestro de escuela dominical, no es el pastor. ¿Sabe qué hay que hacer? Vernos al espejo y decir, Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame. Vernos al espejo y decir, Señor, destruye mi orgullo que me autoexalta o me autoconmisera, que son las 2 formas, ¿verdad? El pobrecito yo o el que solo yo. Esa es la raíz. Un corazón no rendido al gobierno de Cristo. ¿Qué está revelando la queja? Un corazón no rendido al gobierno de Cristo. Tercero, esto es importante, la queja produce daños irreparables, mis hermanos. Este pasaje le antecede a la historia de Coré. Yo le cuento rápidamente porque no lo vamos a leer, luego lo puede leer en su casa. Coré era un levita que se puso a levantar un grupo de 250 príncipes de la congregación con 3 hombres más para quejarse de Moisés. ¿Sabe lo que hizo? Se puso a reunir gente. ¡Ey, ven para acá! ¿Te has visto ese Moisés? Él juega que solo Dios le habla. ¿Se ha dado cuenta que yo voy a meterme allá? Sí, bueno, venga. Que ya vemos 2. Y así reunió 250 personas. Si quiere ver otra historia de esto, es más amplia, por eso no lo usamos hoy. Está la historia de Absalón. Absalón se paró en la entrada de Israel para todo mundo decirle que él podría ser mejor rey, quejándose de su papá en ese caso, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo? Le dijo, nosotros somos más santos. ¿Quién se cree que solo Dios le habla a él? Eso es lo que hace Corinto este pasaje, hermanos. Le dio a entender que ellos eran más santos, que por qué entonces él no los dirigía. Cuestionó al líder que Dios puso. Ahora, Moisés se pudo haber puesto triste, pero un hombre piadoso sabe dónde van sus causas.
Números 16:11, hermanos. Le dice: por tanto, tú y todo tu séquito, y era un grupo, sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis o te quejes? Un hombre piadoso siempre sabe dónde van sus causas. Esto demuestra madurez espiritual en Moisés, hermanos. Moisés le dijo que Dios se encargue. Entonces, mi hermano, si tenés a alguien quejándote contra vos, deje que Dios se encargue, hermanos. No se queje usted porque cae en el mismo pecado. Bueno, yo hice eso de mí, pero era lo que yo puedo decir de él. Y comienza esas cosas. ¿En serio? Si usted alguien se code usted, la Biblia dice que debemos eso a Dios. Mía la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Ahora decirle: Señor, por favor, véngate por mí, Señor, destrúyelo. No es buscar de esa manera. Es que Dios cuide tu corazón. Porque si usted cambia, aunque nada cambie, todo cambia, hermanos. Coré, ¿sabe qué hizo? Siguió murmurando. Dice que toda la congregación estaba contra Moisés y Aarón. En serio, el hombre más piadoso de esta tierra. No tengo, más paciente que ha existido. Ay, mi hermano, a veces nosotros nos quedamos por una mala cara. Pues bueno, Dios se encargó. ¿Sabe lo que pasó? Un daño irreparable. Versículos 27 al 32, ya lo leímos. Se abrió la tierra y se los tragó. ¿Sabes quiénes se fueron? No solamente ellos, se fueron sus familias. Se fueron sus mujeres, se fueron sus hijos y se fueron sus pequeños. Todo por un hombre quejumbroso, motivado por su orgullo. Hay familias que se han ido de la iglesia por culpa de un hombre que no supo manejar el pecado de su queja, y hoy sus hijos sufren el daño de eso. Dañó a su familia y a los 250 hombres que lo escucharon. Porque, hermano, la queja daña, hermanos, y daña a muchas personas. Quiero que veamos cómo termina nuestra historia, lo que hemos leído hasta aquí. Bueno, ya lo leímos todo, ¿verdad? Al puro final, Dios los mató. Murieron casi 15,000 personas. Es que cuando te quejas, estás quejándote contra Dios. Y yo creo que a Dios le molesta a un pueblo mal agradecido. Y si a uno le molesta, ¿cuánto más a Dios? Y hermanos, toda persona que se queja es por definición malagradecida. Y por eso el Señor nos advierte, lo vimos ahora en Corintios, pero lo mencionamos: ve el ejemplo de Israel, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para no caer, vamos a ir a nuestro último punto, porque hoy tenemos 4 puntos, ¿verdad? Punto número 4, no se queje porque fueron 4 puntos y no 3, ¿verdad? ¿Cómo sobreponerse a la queja? Vale 5 cosas rápidas, ¿está bien? El quejarse es un pecado que toleramos porque comúnmente lo admitimos y no lloramos quebrantados por él. Pero es algo que bíblicamente, hermanos, debemos considerar. Quiero primero decir esto: cuando algo nos molesta, nos incomoda, nos disgusta, no necesariamente tiene que ser considerado como una queja, ¿está bien? Eso es importante. No quiero que alguien salga aquí diciendo: no se queje, no se queje. No me gustó la comida, no se queje, no se queje. A ver, tal vez a usted no le guste comer salmón o fettuccine en salsa Alfredo, yo no sé. Es un gusto y ya, no es una queja, ¿verdad? Decir que a usted le parece mal que el mundo está yendo tras vanidad no es una queja pecaminosa. Jesús se molestó con los mercaderes y con los ladrones, no era una queja. Entonces vale la pena tener esto en cuenta. Si a usted le molesta algo que no está bien la palabra, no es una queja. Usted le molesta que su hijo no sea obediente. Si usted le dice: Señor, ¿por qué me dice este hijo? Ahí sí, pues usted llama a su hijo y lo disciplina, eso está bien. Si habla con él está bien, porque a usted le molesta que él no sea obediente, que él no esté creciendo para honrar a Dios. Si tu esposo o tu esposa es algo que no esté correcto, usted puede hablarle y decirle: mi amor, yo creo que eso no está bien. No, no se queje. No, está bien, hay que saber esto. Vale la pena tomarlo en cuenta. Recuerde esto: la queja es estar insatisfechos con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en nuestra vida, en la de otros. Y aquí voy con algo que yo creo que es de parte de Dios para la familia. Papás, viera que yo a veces noto esto, y a todos nos pasa a lo mejor, pero por favor, no se queje de sus hijos. Sus hijos son un regalo de Dios. Hay muchas personas que quisieran tener hijos y no los tienen. No se queje de ellos. Ámelos, enséñeles con la palabra del Señor a vivir una vida disciplinada, pero escuche, que no sean disciplinados ni se porten bien para que su orgullo se nutri, que qué buenos hijos, sino para que Él pueda glorificar a Dios. Es muy diferente. Queremos Dios para que la gente me los vea. No, busque que quieran glorificar a Dios. No queremos cambiar su conducta, sino que su corazón sea un corazón agradecido para con Dios. Pero por favor, no se quejen de sus hijos, hermanos. Invirtamos más tiempo en amarlos y fortalecerlos para la lucha espiritual que brindan, que luchan, en hacerles sentir que eso, no en hacerlos sentir que no son suficientes. Mamá, yo le quiero decir algo: atesore a Cristo cuando tiene ganas de salir corriendo. Atesore a Cristo. No enseñe a sus hijos la contienda como un estilo de vida normal.
Papás, es pecado enseñarles a quejarse de su cónyuge o de su hermano. Yo lo he visto, algunos en broma, pero no están en broma. Aquí, gente quejándose de su cónyuge. Y sus hijos lo ven como normal. Eso no está normal. No les enseña a contender. A usted no le pareció algo que hizo el maestro escuela dominical, no lo hable con él. Fijo, me lo tiene entre ojos. Fijo, no me lo quiere. Claro, si fuera el hijo no sé qué. No, usted, algo no le pareció. Usted después va a buscar al maestro y habla con él. Pero no le transmite a sus hijos, hermanos. Cuide el corazón. Cuídeles el corazón. Porque de eso depende que tengamos una generación que crezca sin este pecado tolerable que tenemos tanto en nosotros porque crecimos así. No queremos que eso crezca aquí. Y si usted lo ha hecho, arrepiéntase, mi amado hermano. Papás, cuídense mucho de ser el instrumento de Satanás para alejar a su familia de Cristo y de su iglesia. Mira cómo me duele pensar en esto. Cómo cuando hay papás que se pasan cuestionando la iglesia, o hermanos de la iglesia, o instituciones de la iglesia, sus hijos van a hacer lo mismo, hermanos. Dele gracias a Dios por el privilegio de estar en esta iglesia. Créame que es un privilegio que estamos aquí, hermanos. Es un regalo de Dios. Yo quisiera decirle que hay muchas iglesias saludables y no es cierto, usted lo sabe. Gloria a Dios por nuestra iglesia, amén, hermanos. Cuida a sus hijos. Que hay situaciones, en todo lado las hay. Pero enséñele, que vean y muéstrele la belleza de Cristo, su evangelio y su iglesia. Y cuando hay una situación así, hágale ver, papi sí, pero eso es ser iglesia también, o princesa sí, pero eso también es parte. A veces tenemos diferencias, pero como el Señor nos puso juntos, nos amamos y salimos juntos hacia adelante. Tu deber es mostrar a tus hijos la belleza de Cristo, el evangelio y su iglesia, hermanos. Yo cuando me iba a casar, alguien me dijo, le voy a dar 2 consejos. Le voy a decir quién me lo dijo, por cierto, don Roger Medina, hace 12 años. Me dice, le voy a dar 2 consejos. Yo creo que lo compartió varias veces, pero es que los tengo muy claros. Él iba manejando, yo no sé por dónde iba con él, una convivencia, no sé qué iba, pero íbamos por Plaza Víquez, nunca se me olvida, eso como que uno le queda en la mente, ¿verdad? Grabado, como detrás de lo que era el PAN y en ese momento antes, íbamos en esa calle, y él me dice, le voy a dar 2 consejos que por favor, número 1, esto que le voy a decir puede ser polémico, pero déjeme explicárselo, ¿verdad? No le cuente todo a su esposa. Y yo, ¿verdad? Y me dice, hay cosas que su esposa no va a manejar igual que usted. Y si usted le cuenta todo, y luego usted se arregla, ella queda con eso, que pudo haber lastimado a su cónyuge. Una situación que pasó. Y ya llegó mi esposa, no sigo diciendo nada mejor. Eso me dijo, no le cuente todo, porque hay situaciones. Me dice, y no haga que su corazón de ella quede comprometido contra otra persona porque usted no fue sabio en eso. Y número 2, siempre hágale ver a sus hijos como que la iglesia es el mejor lugar donde puedan estar. La iglesia va a doler, va a haber situaciones, pero hágalos que ellos anhelen cada día ir a la casa de Dios, que anhelen que llegue el domingo a disfrutar y hacer todo. Si algún día tuvieras una diferencia, Mario, háblela con quien tenga que hablarla en privado, pero nunca le quite eso. Y para gloria del Señor, ese hombre me dijo eso hace 12, 13 años. Y ahorita lleva a sus hijos en pos del Señor, amando al Señor. Tengo el ejemplo vivo de que sí sirve y sí se aplicó. Hermanos, cuídese de tener que hacer contiendas en sus conversaciones maritales también. No eche a perder la obra de Dios, de Cristo en su cónyuge. Por favor, recuerde esto. Dios no nos da licencias y la queja es solo con mi cónyuge. No. Cuide el corazón de su esposo y su esposa también. Gente que piensa que en el matrimonio todo se vale, el chisme, la queja. No, un momento. Y mi hermano, mi hermana, si su esposo o su esposa lo escucha quejándose, antes que ser su cónyuge, su hermano en Cristo, exhórtale en el nombre del Señor y dígale, no estás bien eso que estás haciendo. Quejarte no está bien. Y si alguien te dice eso, pues escúchelo, porque está amándote, porque te está diciendo esto. Cierro con 5 motivos para no quejarse. Número 1, tener presente que es pecado contra Dios. Ya hemos hablado mucho de esos. Tener presente que es pecado contra Dios. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Número 2, sea agradecido. Salmo 103:1, bendice alma mía al Señor
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Así que número 1, tener presente que es pecado contra Dios. Número 2, sea agradecido. Número 3, atesora el evangelio cada día. Número 4, descansa en la soberanía y la voluntad de Dios. El Dios que sostiene el universo sostiene tu vida también, hermanos. Y número 5 y final, sea intencional. Esto es muy importante. Sea intencional en prevenir situaciones o lugares o conversaciones donde puedes quejarte. Sea intencional en prevenir situaciones o lugares o conversaciones donde puedes quejarte. Usted conoce a la gente que siempre se queja, todos. Yo sé que si voy a hablar con esa persona voy a terminar quejándome. Entonces sea intencional en prevenir eso. Si es creyente, exhórtele con ánimo para que abandone ese pecado. Pero sea intencional, hermanos. Si dice, yo sé que si yo comienzo a conversar, esto va a terminar en queja. Sea intencional, evítelo. Cuando van hablando con su cónyuge en la casa o en algún lugar, diga, esto no pinta bien. Cuando vas en el carro, dice, yo sé que yo aquí en el carro me voy a quejar de las presas de barba. De antemano me preparo para orar por ese momento, ¿está bien? Hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a visitarnos en nuestra iglesia que se ubica en calle Manzanos, de San Rafael de Heredia.